Una tarde de febrero de 1836, Manuel Zaragoza llegó a su casa y fue a tomar mate a la cocina. Allí, las hijas de una mujer que trabajaba en la casa estaban jugando con unas muñecas de trapo. Zaragoza les preguntó los nombres de esas muñecas y las nenas, entre risas, contestaron que una se llamaba Doña Encarnación y la otra Doña María Josefa. Se referían a las hermanas Escurra, la esposa y la cuñada del gobernador Juan Manuel de Rosas. Zaragoza, con ironía, dijo: «¿Unas mujeres con tanta grandeza andar por las cocinas? Vaya, vaya». Al día siguiente fue denunciado ante la policía por la misma gente que trabajaba en la casa, acusado de ser un unitario. El pequeño incidente de Manuel Zaragoza abre algunas preguntas interesantes. ¿Por qué era tan grave ser unitario en la Buenos Aires de 1836? ¿Por qué la gente que trabajaba en la cocina era federal? En suma, ¿cuál era la relación entre el rosismo y las clases populares? Llamamos rosismo al sistema político conducido por Juan Manuel de Rosas, quien gobernó Buenos Aires entre 1829 y 1832 y otra vez entre 1835 y 1852. Cada vez que fue elegido y reelegido ocurrió en este lugar, que era la Sala de Representantes de la provincia. Durante su segundo gobierno, Rosas fue a la vez el líder máximo de la Confederación Argentina, funcionando como una especie de presidente de hecho, no de derecho. Juan Manuel de Rosas llegó al poder por primera vez en 1829, después de que un levantamiento popular y rural en Buenos Aires venciera a los unitarios que habían asesinado al gobernador federal, Manuel Dorrego. Durante el primer mandato de Rosas, los unitarios fueron derrotados en todo el país y las provincias se convirtieron en federales. Los conflictos políticos se trasladaron al interior del partido triunfante y en 1833, Rosas se impuso en Buenos Aires a otros grupos federales que le disputaban la supremacía. Los unitarios, los federales antirrosistas y otros opositores se fueron yendo al exilio. Para los rosistas, todos esos oponentes eran lo mismo: unitarios. El orden rosista se caracterizó por buscar imponer, tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias del Río de la Plata, un único color político, el federal, y también expresado a través de un único color, el rojo. Esto tenía que ver con una evaluación que hacía Juan Manuel de Rosas sobre cuáles habían sido las causas por las cuales los pueblos del Río de la Plata vivían en constante estado de lucha después de la Revolución de Mayo. Su interpretación era que eso se debía a las diferencias políticas y a las luchas facciosas que habían traído la revolución al crear una nueva vida pública en la cual la política tenía un rol muy importante. Rosas lo que quería, de algún modo, era terminar con esas disputas políticas. Una posibilidad que fue desechada era la de llegar a acuerdos entre los distintos grupos y facciones. Para Rosas esto lo único que podía hacer era traer males mayores. Por eso estaba en contra de lo que se llamaba la política de fusión o de unidad. Por el contrario, su evaluación era que una facción tenía que imponerse sobre las otras. En este caso la facción federal y dentro de la federal la facción federal rosista, que estaba simbolizada, como es harto conocido, por el color rojo, que de algún modo buscó imponerse hacia toda la sociedad. De ese modo buscaba construir un orden y un régimen político unanimista que llevaba a que toda la sociedad tuviera que expresarse y manifestarse de una forma similar.
Este es el rasgo quizás más distintivo que más llamó la atención a sus contemporáneos y uno de los más debatidos del régimen a lo largo de la historia. En el contexto político de la época, si dos personas tenían un conflicto y una de ellas era sospechada de unitaria, había más posibilidades de que fuera considerada culpable que la otra. Manuel Zaragoza no solamente fue acusado de unitario en la cocina de su propia casa, sino que además le ocurrió en una discusión con un soldado. Tras 2 denuncias en su contra, fue enviado a prisión en diciembre de 1836. ¿Por qué el federalismo era popular? Desde sus orígenes durante la Guerra de Independencia, en el movimiento liderado por José Artigas en el litoral, el federalismo tuvo muchos seguidores entre los más humildes. Las posiciones federales contra el despotismo de un gobierno central y su construcción ideológica, que lo asociaba con el catolicismo y con la defensa de lo americano frente al europeo, ayudaron a la identificación popular con el federalismo desde antes de que se volviera mayoritario en Buenos Aires a fines de la década de 1820. En la época de Rosas, la causa federal fue sacralizada. El grito «Viva la Santa Federación» cruzó todo el territorio rioplatense. Combatir contra una causa santa demonizaba a quienes lo hacían y justificaba que se los eliminara. Además, cuando Rosas asumió el mando por segunda vez, hizo que se exhibiera su retrato en las iglesias y que los sacerdotes concluyeran sus sermones explicitando su adhesión a la causa federal. La adhesión popular fue buscada activamente por los líderes federales. Desde antes de Rosas, varios dirigentes del federalismo en todo el país se caracterizaron por mantener una relación fluida con miembros de las clases populares y por prestar atención a sus demandas. Por ejemplo, el líder federal de Buenos Aires antes del ascenso de Rosas, Manuel Dorrego, recorría las pulperías conversando con los parroquianos y cada vez que era elegido legislador se ocupaba de uno de los intereses más importantes de los plebeyos: frenar los abusos del reclutamiento militar forzoso que solían hacer los gobiernos entre los más pobres. Actos como este fueron transformando al federalismo en la principal identidad política popular de esos años. En palabras de Rosas, los unitarios se conducían muy bien para la gente ilustrada, pero despreciaban a los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son la gente de acción. Él, en cambio, daba mucha importancia a las clases populares porque sabía que desde 1810 eran fundamentales en la política bonaerense. Primero se transformó en un líder popular rural y después de la muerte de Dorrego, logró heredar su lugar de jefe de la plebe en la ciudad. A ambos lo llamaban el padre de los pobres. Una de las maneras a través de las que el rosismo estimulaba el apoyo popular era una red de relaciones que manejaban la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, hasta que murió en 1838, y su hermana María Josefa. Uno de los centros de esa red estaba en esta cuadra y era la casa de la familia Ezcurra. Los que le llevaban noticias útiles a las señoras podían obtener bienes o favores. Así, las hermanas Ezcurra se fueron volviendo muy populares y no sorprende que las muñecas de las nenas que jugaban en la cocina se llamaran María Josefa y Encarnación. Los opositores a Rosas llamaban a su esposa Encarnación la mulata Toribia, por las relaciones populares que ella cultivaba permanentemente. En 1833 había contribuido mucho a la movilización popular realizada contra los federales antirrosistas en la ciudad, mientras Rosas estaba en una campaña contra los indígenas al sur de la provincia. Él le escribió una carta para animarla, diciéndole:
Ya has visto lo que vale la amistad de los pobres y por ello cuánto importa el sostenerlos, para atraer y cultivar sus voluntades. Escríbeles con frecuencia, mándales cualquier regalo sin que te duela gastar en esto. Digo lo mismo respecto a las madres y mujeres de los pardos y morenos que son fieles. No repares, repito, en visitar a las que lo merezcan y llevarlas a tus distracciones rurales, como también en socorrerlas con lo que puedas en sus desgracias. A los amigos fieles que te hayan servido, déjalos que jueguen al billar en casa y obséquialos con lo que puedas. Vicente Quesada, un hombre de la élite porteña opositor a Rosas, escribió en sus memorias: los criados podían ser espías, no se podía ni reconvenirles ni mirarlos con severidad. La tiranía estaba en los de abajo. La mayoría de las criadas sospechadas de espionaje eran negras y pardas, ya que el rosismo había obtenido un gran apoyo entre los afrodescendientes, que eran más o menos el 25% de los habitantes de Buenos Aires. Esto se debió a que Rosas tomó algunas medidas a su favor, pero también a que les dio una sensación de inclusión. Por ejemplo, en 1838 hizo que la principal celebración para el 25 de mayo fueran tambores en la plaza, escandalizando a una parte de la élite porteña. Además, tanto el gobernador como su esposa y su hija Manuelita iban a veces a los bailes de las sociedades africanas. Muchos lo llamaban nuestro padre Rosas. En los años rosistas, la fidelidad política se demostraba, entre otras cosas, a través de la apariencia cotidiana. Usar bigote, vestir chaqueta o poncho y chiripá era asociado con ser federal. En cambio, llevar levita, frac, casaca y patillas, como acostumbraba la clase alta, hacía a alguien sospechoso de unitario. En las elecciones de 1828, cuando gobernaba Dorrego, un grupo de federales irrumpió en una mesa donde se votaba, gritando: «Mueran los de casaca y levita y viva el bajo pueblo». Y esa postura se mantuvo por años. Se podía ser un federal de opinión, se podía ser un federal de apariencia, se podía hacer un federal de bienes, y de hecho algunos de los propietarios más acaudalados eran acusados de ser federales de bolsillo, en la medida en que su contribución al régimen era puramente monetaria. Pero había los verdaderos federales, aquellos que pagaban mayores servicios, servicios de defensa, servicios militares recurrentes a la patria federal, a la confederación, y ellos eran los paisanos pobres que por distintos mecanismos caían en las redes de los ejércitos de líneas que peleaban la mayor parte de las batallas, ¿no? También había vecinos que se unían a las milicias locales, y estas milicias locales, en caso de necesidad, también prestaban algún servicio defensivo o de guerra. Y estos federales, que eran federales de servicio, federales patriotas que se sentían que habían cumplido con la patria federal, tal vez creían que eran más federales que los federales de bolsillo. De modo que el federalismo, con sus diversas formas, introdujo ciertas tensiones de clase y diferenciaciones en el seno de la comunidad federal. Durante los años rosistas, Buenos Aires se pintó de rojo. Usar la divisa punzó era obligatorio y había prendas de todo tipo mostrando que existía una sola causa política, la federal. Manuel Zaragoza, el protagonista del incidente en la cocina,
usaba un chaleco rojo. Pero a pesar de eso, un soldado con el que discutió lo acusó de unitario, diciendo que aunque vestía de colorado, tenía la entraña negra. Para muchos plebeyos, el federalismo tuvo un contenido clasista. Al expresarse contra los unitarios, se oponían también a gente que tenía un nivel social superior al propio. Conflictos que no eran políticos podían zanjarse políticamente. Por ejemplo, en 1839, 2 albañiles pardos denunciaron a un médico, en cuya casa estaban haciendo arreglos, de ser unitario. Este se defendió diciendo que el problema fue que tuvieron una discusión salarial. Pero es posible que para los albañiles, el médico, por su misma condición social, fuera sospechoso de unitarismo. El hecho de que una parte importante de quienes tenían un origen popular fuera partidaria del rosismo no eliminó la existencia de otra tensión más general, la que tenían miembros de las clases populares con el Estado, algo que venía de antes de Rosas y que seguiría existiendo después de su gobierno. A Buenos Aires llegaban todos los años muchos hombres provenientes del interior que migraban por una temporada o definitivamente, buscando aprovechar los salarios altos que se pagaban en el contexto de crecimiento económico que tuvo la provincia a partir de 1820. Esos migrantes no tenían contactos locales y estaban indefensos ante las autoridades, que habitualmente los capturaban, acusándolos de vagos y los enviaban al ejército. También había bonaerenses pobres que sufrían ese destino cuando no tenían ninguna protección local. Esta presión del Estado sobre los más humildes y desprotegidos conviviría, entonces, con la adhesión popular al rosismo. Diversos sectores sociales apoyaron el gobierno de Rosas con entusiasmo. Ahí se sabe que las naciones africanas sintieron que durante este periodo habían mejorado sus posibilidades de adquirir libertad, ya sea porque Rosas trató de hacer que se hicieran cumplir las legislaciones sobre libertos, y en esa situación, digamos, muchos pudieron mantenerse en libertad sin demasiada explotación. Las mujeres africanas en particular estaban agradecidas a la hija de Rosas por las muestras de simpatía y por cierta relación de cercanía que ella mostraba en los candombes y las danzas africanas. Pero en general, digamos, la comunidad de afroargentinos o afrobonaerenses sintió que sus libertades eran más efectivas en este periodo que en otros. Con respecto a los paisanos pobres o los peones, estos, por supuesto, a partir de los años 40 o la segunda mitad de los años 40, se vieron que sus salarios reales empezaban a ser erosionados por la inflación, pero mientras tanto, digamos, estos grupos de trabajadores tenían oportunidades de empleo suficiente, las campañas estaban en expansión, y aunque ellos tenían que cambiar de sitio, viajar de un lugar a otro en busca de trabajo, en realidad este fue un periodo en el cual las provisiones fueron relativamente baratas, y en general las condiciones de vida y de nutrición de los sectores populares mejoraron con respecto a lo que habían sido en el periodo colonial tardío. La relación entre las clases populares y el federalismo rosista no fue siempre igual. La primera vez que Rosas llegó al gobierno fue gracias a un levantamiento popular que él no dirigió, pero que supo aprovechar como líder. Sobre esa movilización de los de abajo, construyó buena parte de su poder.
Pero el mismo proyecto de Rosas fue causando la desmovilización popular. Todos en Buenos Aires pasaron a decir que eran federales y a hablar contra los unitarios. Pero en la práctica, la disputa política en la provincia fue desapareciendo porque no había rivales efectivos con los cuales luchar. Además, Rosas creó un grupo parapolicial, la Mazorca, que en un momento crítico atacó y asesinó a varios opositores. El gobernador la presentaba como una expresión popular autónoma, pero en los hechos él la controlaba. Y así fue suplantando la verdadera movilización popular. La política porteña se volvió muy tranquila y en la década de 1840 la agitación popular se fue apagando. Cuando Rosas enfrentó una nueva alianza de sus enemigos en 1852, en la batalla de Caseros, su ejército se dispersó casi sin combatir y no hubo ninguna resistencia popular para evitar su caída. El fervor federal se había perdido en Buenos Aires. El federalismo rosista tuvo un fuerte apoyo popular, tanto en el mundo rural de donde provenía Rosas como en la ciudad. Esa popularidad se debió a que él, como otros dirigentes federales, atendía a varios reclamos de grupos socialmente postergados. Lo que convirtió a Rosas en un líder indiscutido en la historia argentina es que entendió como nadie que no se podía hacer política sin tener una relación cercana con las clases populares.